Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier García Buendía, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y este día desarrollaremos la temática de comunicación interauricular. Hablando un poco acerca de la historia de las cardiopatías congénitas, en 1941 Bedford definió las características clínicas de la comunicación interauricular, así la integración acumulada de las malformaciones congénitas cardíacas con la clínica. Dio la base para que una patóloga extraordinaria como Maude About iniciara su trabajo. Su libro pasó a la historia al dar los elementos indispensables para el surgimiento, crecimiento y desarrollo de la cirugía cardíaca y la cardiología pediátrica. Podemos afirmar que ella fue quien colocó el estudio del niño con cardiopatía en el panorama internacional. Su genialidad, entusiasmo y cariño por el tema fue la razón de su inclusión como la única mujer científica en el mural de Diego Rivera, localizado en el Instituto Nacional de Cardiología. Embriológicamente, alrededor de la tercera o cuarta semana se inicia la tabicación cardíaca, y en cuanto a la tabicación auricular, lo que tenemos que ver es que el tabique interauricular está constituido por un estado de dos estructuras paralelas entre sí, que son el septum primum, que aparece primero, y luego el septum secundum. Como vemos en imagen, el septum primum se localiza en el lado izquierdo de la aurícula izquierda y presenta un orificio de forma inicial en la parte inferior llamado ostium primum y posteriormente uno anterosuperior llamado ostium secundum. Inmediatamente después empieza a aparecer el septum secundum, que va a estar situado del lado de la aurícula derecha y también va a tener un orificio de entrada, pero en una posición posterior-inferior, que se va a denominar agujero oval o fosa oval. Como podemos ver, no coinciden topográficamente estos orificios, por lo que existe una comunicación virtual en la cavidad auricular. Generalmente, la sangre que ingresa desde la vena cava inferior y superior va a pasar por medio del foramen oval que está en la aurícula derecha y va a salir por el ostium secundum de la aurícula izquierda, y de esa forma la sangre que llega a la aurícula izquierda pasará al ventrículo izquierdo, que seguirá la circulación sistémica. Cualquier defecto en cualquiera de la formación de estas estructuras tendrá como resultado un defecto septal interauricular. A modo de repaso de fisiología fetal, se ha mencionado que la sangre que proviene de la placenta por medio de la vena umbilical, generalmente cuando llega a la altura del hígado, hay presencia de un ducto venoso, que es el primer shunt que realiza la circulación fetal, y luego esta sangre se dirige a la vena cava inferior y esta lleva la sangre a la aurícula derecha por medio del foramen oval y el ostium secundum. Pasa a la aurícula izquierda y de esa forma al ventrículo izquierdo y esta a la aorta. Por otra parte, la sangre que pasa por la aurícula derecha al ventrículo derecho y luego esta sangre al tronco pulmonar por medio del ducto arterioso baja a la aorta descendente, que forman los tres shunt que sostienen la circulación fetal, en este caso el intracardíaco con el foramen oval y los dos extracardíacos, el ducto venoso y el ducto arterioso. Inmediatamente cuando se produce el parto o nacimiento, la circulación cambia, denominándose fisiología de la transición. La eliminación del líquido pulmonar fetal va a producir una caída de las resistencias vasculares pulmonares, que se encontraban elevadas. También otro evento de relevancia es la primera respiración. Esta produce un aumento de la presión arteriolar y alveolar de oxígeno, lo que va a predisponer a que se cierre el ductus arterioso. Ese aumento de la presión alveolar y arteriolar de oxígeno hace que caigan las resistencias vasculares pulmonares. Por ese mismo motivo, hay una disminución de la presión que estaba alta en el ventrículo derecho y en la aurícula derecha. Eso hace que aumente el flujo al ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y luego aumenta el flujo hacia los pulmones. Y ese aumento del flujo lo que hace es un aumento del flujo del retorno venoso
venoso pulmonar y aumenta de la sangre que viene a la aurícula izquierda y un aumento en la presión auricular izquierda. Ese aumento, hay un momento de una mayor presión del lado izquierdo que del derecho, y eso hace que se produzca el cierre del foramen oval, como una válvula. En cuanto a la clasificación anatómica de los tipos de comunicación interauricular, los que se presentan son el ostium secundum como el más frecuente, el ostium primum, el tipo seno venoso y el tipo seno coronario. En cuanto a la incidencia de la comunicación interauricular, tenemos que representa el 6% de todas las cardiopatías congénitas. La comunicación interauricular tipo ostium secundum representa el 80% de estas. Tiene una relación en cuanto al sexo, en cuanto a mujeres y hombres 2:1. Los defectos del seno venoso representan el 5 al 100% de todas las comunicaciones. La CIA de tipo ostium primum representa el 15% de estas, y los defectos del seno coronario, ya que son muy raros, representan menos del 1% de todas las comunicaciones interauriculares. La CIA tipo ostium secundum es la más común de todas con el 80% de los casos. Se localiza dentro de la fosa oval debido a uno o varios defectos dentro del septum primum. La CIA tipo ostium secundum pequeña debe distinguirse del foramen oval permeable, ya que este último no es una verdadera deficiencia del tejido del tabique auricular, sino más bien una comunicación similar a un túnel entre el septum primum y el septum secundum, ubicado en la porción anterosuperior del tabique auricular. La CIA tipo ostium primum, también llamada comunicación interauricular parcial, representa el 15% de todas las CIA. Se localiza entre el borde inferior de la fosa oval superiormente y las valvas auriculoventriculares inferiormente, sin componente ventricular en el defecto. Se caracteriza por una unión auriculoventricular común con dos orificios valvulares distintos. Las válvulas auriculoventriculares en este defecto casi siempre son anormales. Los defectos del seno venoso se encuentran típicamente en la desembocadura de una de las venas cavas. El más común es el defecto del seno venoso superior, en el 5% de los casos, que resulta de una deficiencia del tejido que separa la vena pulmonar superior derecha de la vena cava superior. Las venas pulmonares de una parte del pulmón derecho suelen conectarse de forma anómala a la vena cava superior. El defecto del seno venoso inferior, por otro lado, es un defecto poco frecuente, en menos del 1% de los casos, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava inferior y afecta la cara posterior inferior de la aurícula. El tipo más raro es el defecto del seno coronario, que resulta del defecto parcial o completo del tejido que separa el seno coronario de la aurícula izquierda, lo que permite una derivación a través del defecto y el orificio del seno coronario. Existe una asociación frecuente entre el defecto del seno coronario y la persistencia de la vena cava superior izquierda, denominada síndrome de Rahib, un aspecto importante que contribuye a su diagnóstico. ¿Qué alteración fisiopatológica nos va a presentar a nuestro paciente la comunicación interauricular? Lo que generalmente produce es un cortocircuito del lado izquierdo al lado derecho del corazón por aumento de las presiones del lado izquierdo. Generalmente son shunt de baja presión porque el lado derecho del corazón permite manejar mejores volúmenes. Este cortocircuito estará relacionado por la relación de la distensibilidad, denominada compliance, relativa entre los dos ventrículos, no tanto del tamaño del defecto, a menos que éste sea un poco pequeño. El ventrículo derecho siempre es más distensible en el lado izquierdo y la presión de la aurícula derecha siempre es menos que la izquierda. Por eso, en toda comunicación interauricular, el shunt que se produce es de izquierda a derecha. Por eso, es una cardiopatía asianótica siempre. Puede existir situaciones en donde se pueda invertir el shunt, generalmente en recién nacidos,
ya que las resistencias vasculares pulmonares siguen elevadas en ciertos tipos de hipertensión pulmonar que hacen que se dé este tipo de shunt. En cuanto a la fisiopatología, el cortocircuito de izquierda a derecha de larga evolución causa sobrecarga de volumen de las cavidades cardíacas derechas, y si bien esto ocasiona un aumento de las cámaras, la trombosis mural, a pesar de eso, no es común. Como en algunos casos, la dilatación del ventrículo derecho está tan marcada que el ápex cardíaco está constituido en su totalidad por el ventrículo derecho. Conforme el ventrículo derecho se dilata, el septum ventricular comienza a rectificarse y ocasiona que los dos ventrículos tengan forma de letra de D. Cuando se observa en eje corto de un ecocardiograma, en los casos extremos, el septum se abomba hacia la izquierda y el ventrículo derecho se vuelve circular y el ventrículo izquierdo toma la forma de media luna, imagen invertida del corazón normal. En cuanto a la clínica, en lactantes y niños generalmente se presentan de forma asintomática y acianótica. Se presentan síntomas relacionados al flujo pulmonar, relacionada al shunt que se produce de izquierda a derecha. Se presentan infecciones del sistema respiratorio debido a esto, además de fatiga o disnea, puede presentar arritmias supraventriculares y posteriormente retraso del crecimiento. En cuanto a las generalidades de la clínica en el adulto, se menciona que es la cardiopatía congénita más frecuente, que se presenta en el 40% de los casos. Es el 7% de todas las cardiopatías congénitas. En la mayoría de las ocasiones se presentan de forma asintomática dependiendo del grado de la comunicación interauricular que estos tengan. Para el diagnóstico puede ser por medio de la clínica, por medio de un ecocardiograma o una resonancia magnética. Generalmente el diagnóstico se da en chequeos médicos cotidianos. Para el tratamiento se puede realizar por medio de cirugía o por medio de hemodinámica. La clínica en jóvenes y adultos, en cuanto a la CIA, en menores de 15 años generalmente son asintomáticos y el diagnóstico se realiza en chequeos médicos por medio de otro tipo de enfermedades de los pacientes. El 50% presentan síntomas y signos a partir de los 20 años de edad. Los síntomas más frecuentes son infecciones respiratorias, fatiga, disnea de esfuerzo, arritmias auriculares, hipertensión arterial pulmonar, enfermedad vascular pulmonar, hemoptisis, insuficiencia cardíaca derecha o incluso casos graves como cianosis. A partir de los 50 años de edad, el 100% presentan sintomatología. En el examen físico del adulto sabemos que es una cardiopatía cianótica, puede presentar un latido palpable de la arteria pulmonar, se presenta un ruido cardíaco S1 normal o desdoblado con acentuación del cierre tricuspidio, puede presentar un ruido cardíaco S2 desdoblado amplio y fijo, un retumbo mesodiastólico tricuspidio que en casos se presenta un shunt severo, soplo de insuficiencia en casos de hipertensión arterial pulmonar en pacientes mayores de 40 años, pueden presentar formas graves o crónicas como cianosis, inclumbing, que prácticamente es el engrosamiento de las falanges distales de los dedos de las manos y pies, o formas crónicas y graves como el S. Menger, que no es frecuente. Para el diagnóstico tenemos a los estudios de gabinete, en el cual tienen mucha sensibilidad y especificidad para realizar el diagnóstico de una CIA, imágenes sugestivas en una rayos X de tórax, en el electrocardiograma, el ecocardiograma Doppler, que es el gold estándar para el diagnóstico, manejo y tratamiento de la comunicación interauricular, presentan casos específicos como cateterismo cardíaco, TAC o resonancia magnética para casos específicos de patología interauricular. En la rayos X de tórax podemos evidenciar cardiomegalia, dilatación de aurícula y ventrículo derechos con aumento del contacto external en el perfil, dilatación del tronco de la arteria pulmonar y sus ramas con aumento de la circulación pulmonar. En caso de enfermedad vascular pulmonar, síndrome de Eisenmenger, se observa dilatación del árbol arterial pulmonar central
con hipovascularización periférica, imagen del árbol del invierno, y una disminución del tamaño cardíaco. En cuanto al electrocardiograma, se menciona que en pocas ocasiones será normal. Hay una desviación del eje eléctrico a la derecha de más de 90 grados a más de 120 grados. Se presenta un ritmo sinusal alargado en el PR. Se observa siempre una imagen de Bird en RSR en B1, que es expresión de la sobrecarga diastólica del ventrículo derecho debido al shunt de izquierda a derecha con la variación del flujo hacia cavidades derechas. El ecocardiograma es el gold estándar para el diagnóstico, manejo y tratamiento de la CIA. Este nos ayuda a presentar una adecuada localización de la CIA, la variedad anatómica que ésta pueda tener y el tamaño de la comunicación. Puede presentarnos una repercusión hemodinámica, nos ayuda para descartar lesiones asociadas, fundamenta el retorno venoso pulmonar y sistémico anómalo, calcula la magnitud del cortocircuito y la presión de la arteria pulmonar estimada por IT. Para la clasificación de la CIA, dependiendo del tamaño a nivel del tabique interauricular, tenemos que si esta es por debajo de 0.5 centímetros sobre metro cuadrado, esta va a ser restrictiva. Eso quiere decir que el defecto es pequeño y generalmente no nos ocasiona una repercusión hemodinámica. Si es de 0.5 a 1 centímetro sobre metro cuadrado, esta va a ser semirrestrictiva, y en el caso de mayor a 1 centímetro sobre metro cuadrado, esta no va a ser restrictiva y esta va generalmente a ocasionar repercusión hemodinámica. Con relación al QPQS, si este es por debajo de 1 a 1.5, se va a clasificar como restrictivo. Si es de 1.5 a 2, va a ser semirrestrictivo, y mayor a 2, no restrictivo, que quiere decir que tenemos una repercusión hemodinámica importante. La decisión sobre el tratamiento óptimo para la CIA debe tomarse en un entorno de un equipo multidisciplinario de cardiopatías congénitas. El mejor tratamiento en presencia de sobrecarga del ventrículo derecho es el cierre oportuno independientemente de la edad, excluyendo a pacientes con enfermedad vascular pulmonar avanzada o deterioro del corazón izquierdo. En ese caso tenemos que evaluar adecuadamente al paciente sintomático y no sintomático y evaluar todos los riesgos que esta cirugía podría llevar o este tipo de tratamiento que se le va a aplicar. En cuanto a las indicaciones para el tratamiento de la CIA en menores de edad, tenemos que siempre que exista una sobrecarga del ventrículo derecho, tendrá indicación para el tratamiento de esta. También cuando exista un QPQS mayor a 1.5 y sobre todo mayor a 1.8 en casos de hipertensión pulmonar leve a moderada, en insuficiencias cardíacas que no responden a ningún tipo de tratamiento médico. En cuanto a la edad, se menciona que el cierre es ideal alrededor de los 3 a los 4 años, aunque se puede cerrar antes en casos de pacientes sintomáticos. En los pacientes mayores de 5 años debe cerrarse cuando se haga el diagnóstico. Para las indicaciones del tratamiento, en el adulto se menciona cuando se presenta dilatación de cavidades derechas, una relación QPQS mayor a 1.5, cuando se presente embolia paradójica, cuando haya una hipertensión arterial pulmonar leve a moderada y esta progresiva, cuando existan resistencias vasculares pulmonares menor de 2/3 de la sistémica y con respuesta positiva al test con vasodilatadores, cuando exista una CIA de tamaño pequeño pero asociada a un aneurisma septal, cuando se presenten arritmias auriculares y o fenómenos embólicos. Existen diferentes métodos para poder realizar el tratamiento de la comunicación interauricular. Uno de ellos es el cierre por cateterismo realizado en hemodinámica. El otro es por medio del cierre quirúrgico. Existen diferentes técnicas dependiendo del defecto que se vaya a cerrar, como uno de los mencionados, la esternotomía convencional, entre otros como la toracotomía lateral derecha,
que en este caso es por mini toracotomía. En cuanto al tratamiento quirúrgico, históricamente estos procedimientos se realizaban mediante una esternotomía media en una derivación cardiopulmonar, cerrando los defectos más pequeños con sutura directa y los más grandes con parche, generalmente de pericardio homólogo, heterólogo o Gore-Tex, Dacron u otros materiales artificiales. Actualmente se consideran y utilizan técnicas alternativas con una aparente transición respecto a la esternotomía media convencional a una mini esternotomía parcial, limitada a una esternotomía media inferior a través de una incisión en la línea media y una toracotomía anterolateral derecha o axilar vertical. También se emplean técnicas endoscópicas con derivación cardiopulmonar establecida con una canulación periférica, vena yugular derecha y arteria y vena femorales derechas. Aunque es posible un abordaje totalmente endoscópico, algunos cirujanos prefieren combinar esta técnica con una pequeña toracotomía anterior de 4 a 6 centímetros. Además, el cierre de la CIA asistido por robot, un tipo de procedimiento mínimamente invasivo con un abordaje endoscópico de tórax cerrado, se ha vuelto cada vez más popular en la última década. En comparación con los abordajes mínimamente invasivos modernos, la esternotomía tradicional sigue siendo la técnica más sencilla, con los tiempos de derivación cardiopulmonar y isquémica más cortos. Sin embargo, las operaciones realizadas mediante incisiones cutáneas limitadas son comparables a las de las técnicas estándar en términos de morbilidad y mortalidad, cada una con sus ventajas y posibles inconvenientes específicos, pero que también abordan las preocupaciones estéticas y psicológicas de los pacientes. El cierre de la CIA por cateterismo se realiza guiado por ecocardiograma transesofágico o intracardíaco para determinar la localización del defecto y su relación con estructuras vecinas. El ecocardiograma intracardíaco permite realizar el procedimiento sin sedar al paciente. Al término de la cirugía se debe mantener al paciente en reposo por 10 a 12 horas. Antes de egresarlo, se debe realizar una radiografía de tórax o ecocardiograma para corroborar la correcta posición del dispositivo. El paciente se debe mantener con ácido acetil salicílico por 3 a 6 meses y debe cumplir profilaxis antibiótica para endocarditis bacteriana si existe alguna fuga residual. Está fuera de tratamiento percutáneo la CIA tipo ostium primum y seno venoso, y las complicaciones más frecuentes es la embolización del dispositivo oclusor, generalmente a la arteria pulmonar. Entre algunos criterios para poder hacer el cierre por cateterismo tenemos que el borde septal adecuado de al menos 5 milímetros, un borde póstero superior o póstero inferior a posterior de 3 milímetros, para una CIA de 5 milímetros hasta 34 milímetros, pacientes tienen que tener entre 10 a 15 kilogramos por arriba. Existen distintos tipos de dispositivos, en este caso CardioSeal y Anplatzer, entre otros. Una de las formas más frecuentes de cierre de CIA por parte de intervencionismo es el uso del Anplatzer, que es un dispositivo en el cual se utiliza un catéter que llega hasta la comunicación interauricular, coloca una canastilla del lado de la aurícula izquierda y luego posteriormente apertura otra canastilla del lado de la aurícula derecha, de esta forma realizando un cierre hermético del defecto interauricular. Existen recomendaciones brindadas por parte de la Guía de la Sociedad Europea de Cardiología para el tratamiento de las cardiopatías congénitas del adulto. Menciona que el tratamiento de la comunicación interauricular en pacientes con sobrecarga de volumen del ventrículo derecho menciona que si éste llega a presentar una hipertensión arterial pulmonar con resistencias vasculares pulmonares por arriba de 3 unidades Woods y con un QPQS por arriba de 1.5, está indicado el cierre con un nivel de evidencia 2A. Pero si no presenta una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, hay que sospechar una embolia paradójica, y si en este caso esta se presenta, se menciona que está indicado el cierre con un nivel de evidencia 2A. Además, presenta recomendaciones para la intervención en la comunicación interauricular, ya sea congénita y residual.
Entre algunas de ellas tenemos que el cierre con dispositivo es el método de elección para el cierre de la CIA de tipo ostium secundum, siempre que sea posible, con un nivel de evidencia 1C. También menciona que en los pacientes de edad avanzada no aptos para el cierre con dispositivos, se recomienda sopesar cuidadosamente el riesgo quirúrgico frente al beneficio potencial del cierre de la CIA, con un nivel de evidencia 1C, entre otras recomendaciones. También existen recomendaciones brindadas por las guías para el manejo de las cardiopatías congénitas en el adulto, realizadas en el 2018 por la American College of Cardiology y la American Heart Association, en cuanto a parámetros para diagnóstico clínico específicos con alto nivel de evidencia científica. Además, también presenta recomendaciones para el manejo terapéutico de los pacientes con altos niveles de evidencia científica con parámetros específicos a seguir. Eso es todo, muchas gracias.